Tomás de Leonardis, gracias por atendernos. Vanessa Millar y Santiago Montórfano los saludan. Hola Santiago, hola Vanessa, bueno, mucho gusto de estar aquí con ustedes para charlar un momento de esta coyuntura que nos atraviesa. Gracias. Yo más temprano decía, Trump dijo que, bueno, que el apoyo a la Argentina estaba atado a el respaldo que la gente diera sobre la gestión de gobierno de Milei. Digo, lo estoy parafraseando, no fue exacto, pero la pregunta es, ¿esto cómo se lee? ¿Con vamos todos a votar a Milei o no votemos a Milei, digo? Y me parece que lo primero que se me ocurre es que va a estimular a las dos minorías intensas, Sí. Vamos a denominarlas como pro-mileístas y anti-mileístas o Kirchneristas, pro-peronistas. sí. Me parece que los estimula aún más a reforzar sus posiciones, en un caso porque se lee como un intervencionismo muy burdo, muy llamativo, porque carece de sutileza, y en el otro caso porque, como suele decirse a veces, bueno, subidos a una especie de campaña del miedo, que si no sucede tal cosa, en este caso, si no tiene un resultado favorable el oficialismo, bueno, caerán sobre la Argentina las 10 calamidades, por decirlo de alguna manera. Claro. Ahí habría que ver cómo pega en el voto, que yo creo que es más de un tercio, Sí. por decirlo, un 40% de personas que no están en las minorías intensas y que, bueno, que en algunos casos están mirando más la micro y no terminan de entender si esta amenaza o anuncio de Estados Unidos será así o no, y otros que tal vez en ese voto miedo, bueno, crean, ¿no? A mí me parece que no sé si va a influenciar demasiado ya un andar que bueno, que lleva meses, ¿no? Una caída del oficialismo nacional que lleva algunos meses. Bueno, Cristina un poco fue hacia su núcleo duro cuando dice, bueno, cuando habla de Braden o Perón y cuando dice es Milei o Argentina, yo creo que sale a reforzar esta primera, esto que vos nos decías, ese núcleo duro, intenso, que lee en esta relación con Estados Unidos una relación de dominación. Y por el otro lado, los libertarios intensos o los libertarios del núcleo duro, bueno, seguramente lo sienten como una buena noticia porque de ellos depende y del apoyo a ellos depende que seamos rescatados por Estados Unidos, ¿no? Claro, sí, a mí me parece que las dos polaridades juegan a eso. Me parece que esta última semana entiendo yo que se va a nacionalizar y polarizar aún más la elección. Eso en el caso nuestro, del Comahue, Río Negro, Sí. Neuquén, donde yo sigo viendo, o por también el comentario con colegas, sigo viendo tercios, no veo polarización, pero probablemente a los provincialismos les genere un desafío en esta última semana, porque se va a plantear, me parece, en términos antinómicos, Sí. y así como vos decías muy bien, Santiago, en el caso de Cristina, Milei, y esto ya lo hemos visto, las dos polaridades a veces pareciera hasta que se retroalimentan. No digo que, Claro, que lo claro, coordinen, sí, aunque sí. podría ser, pero se retroalimentan. Juegan con ese contraste, claro. Claro, juegan con ese contraste y entonces es todo el tiempo o estás conmigo o sos el enemigo. Esa lógica polar que no, la verdad que no nos hace bien, creo yo, porque en el medio hay muchísimo para discutir, para pensar, hay ideas que, o sea, no es todo es blanco y negro. Ahora, pero bueno, sí. Me parece que ese juego, bueno, le sirve a los dos polos, ¿no? Ahora, bueno, Milei o Tomás, barbarie, ¿no? Dijo Milei. Claro. Directamente. Es como que esa misma frase de Cristina también se tradujo del otro lado. Es cierto eso de que hay como un juego que quiere mantener esa dicotomía, ¿no? Para que los votos se dividan en dos. Claro, sí, juegan, yo creo que juegan a eso. También me parece que el gobierno ahí corre de atrás en muchas provincias. La otra vez estuvimos en una reunión con los directores de la consultora Subán Córdoba y ellos decían, que sin dar números, pero decían que ellos veían un escenario muy complejo para el gobierno nacional en 18 de las 24 jurisdicciones. O sea, cuando decimos muy complejo es segundo o tercero.
Claro. O sea, es en algunas jurisdicciones no sumar nada y en otras sumar pero no ganar. Siempre vamos, ya lo hemos dicho en alguna de estas salidas, seguramente el lunes 27 la elección va a permitir más de una lectura, y una del gobierno nacional seguro va a ser, como se va a comparar con una elección del 2021, que prácticamente no existía, o sea, no prácticamente, no existía como fuerza nacional, sí. En términos de escaños va a ser un triunfo necesariamente para el gobierno, o sea, va a tener más. Sí. Ahora, eso, digo, como se dice en el barrio, consuelo de tonto, porque lo que el gobierno necesita, o sea, eso es para la libertad avanza. Ahora, en términos de lo que necesita el gobierno, que es como mínimo un tercio en alguna de las dos cámaras para poder bloquear posibles mayorías especiales para bajar vetos, por ejemplo, bueno, está en riesgo eso. O sea, algunos consultores dicen que se llega, que es el número mágico de los 86 diputados, y otros dicen que no. Con lo cual ahí sería realmente mala la elección para un gobierno que está en funciones, que bueno, que tiene los recursos del Estado, que tiene las ventajas de todo el oficialismo. Tomás. Entonces, sí, no, yo decía, vamos a un escenario de empate institucional entre el Congreso y el Ejecutivo, lo cual no sé si es muy sano para que la política argentina, la gestión tenga dinámica, pero digo, la figura de los gobernadores se empodera bastante, o por lo menos tiene una oportunidad bastante concreta allí, ¿no? De mediar y de negociar, digo. Yo creo que sí, o sea, habrá, a partir de los resultados a partir del lunes, seguramente del próximo lunes vamos a tener un escenario más claro, pero en principio los gobernadores, yo creo que así como en 2024 primó la prudencia, la gobernabilidad y el acompañamiento de muchos gobernadores y de fuerzas provinciales sobre todo, 2025 nosotros estamos viendo como un levantamiento de esos gobernadores, en algunos casos cansados por los incumplimientos del gobierno nacional y en otros casos, te diría hasta casi por supervivencia, porque lo que ven es que no obtienen ningún tipo de beneficio de esta política nacional. Y entonces sí, ese aglutinamiento de gobernadores es interesante. Ahí está Córdoba, está Santa Fe, o sea, están las tercer y cuarto padrón más importante de la Argentina, además de algunas otras provincias que se van sumando. Chubut está ahí, Santiago del Estero ha dado gestos, Corrientes. Nuestros gobernadores del Comahue han tenido ahí un vínculo de ida y vuelta, no están en Provincias Unidas, pero tampoco están mal, me parece. Tienen una agenda más patagónica, puede ser, pero sí, yo creo que los gobernadores están llamados a cumplir un rol y tienen la posibilidad, si bien me parece que así como decía Sergio Massa, la ancha avenida del medio evidentemente no seduce, esto es otra cosa, esto más parecido, podríamos decir, parafraseando otra frase célebre, puede ser el grito federal, o sea, son los gobernadores poniendo en valor un sistema federal y plantándose ante un gobierno central, bueno, que no escucha, que no hace. Entonces me parece que es distinto a propuestas de centro. Acá serían propuestas de gente que está en funciones, que gobierna territorios y que está en condiciones de plantear una agenda alternativa. Así que puede ser que venga algo por ahí nuevo. Hoy, de hecho, Tomás, la candidata de la neuquinidad senadora, Julieta Corrosa, marcó ahí una distinción, porque siguen elogiando desde la provincia al gobernador de Río Negro, Alberto Bereltinec, hablan de planteos conjuntos que se han podido realizar, pero ella marcaba que hay otro grupo de gobernadores, como el gobernador de Chubut, que los habían acompañado inicialmente en una pelea conjunta por temas patagónicos, que ahora parecen integrar un grupo de gobernadores, pero presidencialistas, como que más allá del planteo por sus provincias van a plantear una cosa distinta, que tiene más que ver con intereses políticos y con posicionarse políticamente que con una defensa puntual de sus territorios. Sí, Vanessa, coincido. Me parece que sí, que el Provincias Unidas, ese grupo de gobernadores, y están yendo un poquito más allá y juegan con la idea de hacer una propuesta nacional. Por eso sí, lo que decía en la respuesta anterior,
sí, están trascendiendo la agenda provincial y claramente están haciendo propuestas o intentan hacer propuestas de orden nacional. Ahí hay dos hipótesis que para mí una no es deseable, pero bueno, son hipótesis de escenario posible, y que un poco alimenta esta posición, que es qué pasa ante una derrota, o sea, cómo tomaría el gobierno nacional una derrota electoral y un escenario de corrida, como venimos viendo, bueno, de un salvataje estadounidense que no termina de cuajar, corrida contra el peso, bueno, un escenario complejo. Más de uno plantea la posibilidad de decir, bueno, ¿cómo hace Milei para terminar su mandato? En ese escenario me parece que hay algún que otro gobernador pensando en la Asamblea Legislativa del 2001. Claro. El otro escenario es más de mediano término, decir, bueno, termina el 26 de octubre la elección de medio término y por supuesto todas las fuerzas empezarán a pensar en la presidencial del 27, ¿no? Esos dos escenarios yo creo que los piensan estas fuerzas ante una posibilidad de adelantamiento de los tiempos institucionales. Que por eso decía, en mi caso personal no es deseable, pero bueno, pero puede ser un escenario. Tomás, pobre la campaña, ¿no? En términos de contenidos. Sí, me parece que... Digo, estuvimos discutiendo lo de Spert, bueno, si Cristina está bien o no está bien presa, y a ver quién tiene más relación con el narco y la corrupción, hubo muy poco digamos, alentador, por decirlo de alguna manera, es una percepción absolutamente personal, ¿no? No, sí, pero comparto, Santiago, me parece, a mí, una hipótesis que pienso es algunos datos de hace 3-4 meses, que en algunos casos no he tenido la posibilidad de renovarlo, pero hace 3-4 meses muchas consultoras medían clima, ¿no? Clima cuando uno pregunta qué imagen tiene de dirigentes, de sellos, de espacios políticos. Y a mí me llamaba mucho la atención que lo anti siempre aparecía más fuerte que lo a favor de alguien. Claro. Pongo ejemplos, ¿no? El antimileísmo iba creciendo, arrancó el año abajo de 45 puntos, entre 40 y 45, y ha superado los 50 puntos, hoy debe estar tal vez, no sé, entre 53 y 54 puntos. O sea, más de la mitad de los que responden se identifica como antimileístas, antes que pro algo. Y lo mismo pasa con el fenómeno del kirchnerismo. El antikirchnerismo nunca baja de 40 puntos y tiene, depende de la consultora, picos de 50, o sea, entre 40 y 50. Entonces me parece que algo de eso puede haber en campañas más anti el enemigo que propositivas. Porque también las de medio término, es verdad, más allá que nos puede gustar más o no, en términos tácticos, las campañas propositivas en las de medio término suelen ser difíciles, porque el electorado no termina de entender a veces cómo va a impactar en su vida cotidiana un legislador más o menos de un espacio, y así también con las propuestas legislativas, salvo que uno tenga un buen aparato de proyectos de ley, en general no son herramientas que seducen. Claro. Entonces me parece que en muchos espacios, viendo ese escenario, apelan a, bueno, yo no voy a hablar de mí, voy a hablar de mi enemigo, peste. Y entonces alimento ese anti. Y por eso un poco vemos o podría ser una de las opciones de por qué las campañas que vemos, ¿no? Que coincido, son pobres de propuestas, ¿no? Claro, en ese sentido. En apelar a la emocionalidad del electorado. Tomás, ¿qué pasa con la participación? Porque es una de las variables que ya uno ve que a los candidatos incluso les preocupan, porque están invitando a votar, a tomar conciencia. Desde una y otra fuerza ya hablan de eso incluso como un tema de campaña en este último tramo. Se han dado en las elecciones que se dieron en las distintas provincias, bueno, datos que hablan de la baja participación. ¿Se puede dar eso se puede ser un gran dato como tal vez se prevé? ¿Cómo se está midiendo eso? Es difícil tener un dato fehaciente porque en las encuestas ese dato no termina de salir bien.
la gente un poco lo oculta. Un poco se oculta en el no sabe, no contesta, que suelen ser altos a veces, cosa que las encuestas cuando te da alto ese dato es difícil porque vos no podés, muchos consultores lo que hacen es después distribuirlo en votos positivos, y bueno, eso suele ser un error. La gente en general en las encuestas no te dice que no va a ir a votar. Claro. Yo creo que viendo este año electoral particular del 2025, creo que hay muchísimas más chances de que se batan récords de ausentismo que suceda la tradición política argentina de que superamos el 70% en general, con picos de 80, 82% de participación. Bien. Yo lo veo más, me parece que además son 24 jurisdicciones, cada una tiene su particularidad. A mí me parece que vamos a rondar entre los 60 y los 70 puntos, en algunas jurisdicciones más cerca de 60, en otras más cerca de 70, pero creo que de todas maneras va a haber menos participación que en las últimas elecciones. Y después me parece que ahí el más interesado en promover la participación es sin dudas La Libertad Avanza. Claro. Porque lo que se ha venido experimentando, y en Provincia de Buenos Aires fue de alguna manera contundente ese dato, es que el ausentismo en general es voto Milei que se perdió. Claro. Que no migró a otras opciones. O sea, es un voto que seguramente en el 2023 votó contra el sistema político, contra lo que muy inteligentemente Milei denominó la casta, cansado de ese sistema político, de los dirigentes profesionales, votó un cambio en Milei. Sí. Decepcionado probablemente, frustrado por las políticas públicas de Milei, en el 2025 lo que está haciendo es directamente no va a votar. No es que busca otra alternativa, tampoco anula su voto, como el voto bronca del 2001, directamente no va. Entonces me parece que el ausentismo en general va a afectar más a La Libertad Avanza que a otras fuerzas, y después tal vez en los provincialismos, por ejemplo, puede ser que el ausentismo al que menos perjudique es justamente a los oficialismos provinciales. Claro, sí. Porque, entonces, habrá que ver ahí, yo creo que es una cuestión de forma, de que ningún dirigente puede abiertamente salir a no estimular la participación, ¿no? Claro. Pero no, por eso también vemos, Santiago, un poco, volviendo a lo de las campañas, también campañas medias bajas de intensidad, sin tanto asomar. Claro, no salen a decir que no voten, pero tampoco se desviven por alentar la participación, digamos, ¿no? Un poco se puede percibir eso. Claro, sí. Me parece que están un poco las cartas jugadas, y ese statu quo a las fuerzas más territoriales les conviene. Y al que menos le conviene es a La Libertad Avanza. Tomás de Leonardis, muchas gracias por habernos atendido, como siempre, muy gentil por ayudarnos a entender la realidad política. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, Vanessa, un placer. Hasta la próxima. Un abrazo, un placer. Tomás de Leonardis, politólogo.